Muy buenas tardes. Hoy la Alianza por una Vida Digna se complace en tener presente en este conversatorio al señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Araya Leandro, a las señoras diputadas, la diputada Karine Niño y la diputada Paola Valladares, así como al doctor José María Gutiérrez, quien es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. También está presente el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, la FEUNA, el señor Noel Cruz. En esta oportunidad, como hemos avisado, vamos a tratar el tema universidades públicas, autonomía y el FES. Cada persona va a tener 8 minutos aproximadamente para hacer una presentación inicial en torno a este tema tan importante para el desarrollo del país, y luego de esa primera ronda, cada persona tendría otros 3 minutos para poder conversar en torno a lo que han dicho otras personas o agregar elementos que le parezca que quedaron pendientes en su exposición. Y finalmente, 1 minuto para cerrar con una despedida de cada persona y algunas conclusiones. Entonces, sin más, y para poder iniciar esta actividad, vamos a darle la palabra al señor rector de la Universidad de Costa Rica, don Carlos Araya Leandro. Muy buenas tardes, don Héctor, muchas gracias y saludo cordialmente a las señoras diputadas Paola Valladares y Karine Niño, a don Noel Cruz, presidente de la FEUNA, y a mi querido amigo José María Gutiérrez. Realmente agradecerles por la invitación, pero sobre todo agradecerles a las señoras diputadas por tomarse el tiempo de sus múltiples ocupaciones de estos días para poder acompañarnos a discutir y a debatir sobre un tema trascendental en estos días, sobre las universidades públicas, la autonomía y el FES. Yo quisiera iniciar en esta primera intervención hablando un poquito de los orígenes de la autonomía. Y quisiera citar a tres personas que tuvieron que ver con la implementación de la autonomía, porque sus palabras me parecen que son como calcadas a la realidad que vivimos en la actualidad. Y luego de eso, pues voy a aterrizar en algunos aspectos relacionados con el informe legislativo de la comisión que investigó el financiamiento de la educación superior, y los elementos que riñen a criterio nuestro con la autonomía universitaria, producto de ese dictamen. La autonomía universitaria arranca realmente desde antes de que la Universidad de Costa Rica se cree, en 1940. El expresidente Ricardo Jiménez trae un grupo de especialistas chilenos para que desarrollen un proyecto de lo que debería ser la universidad, y entre ellos venía el señor Luis Galdames. Don Luis, que es un experto en temas universitarios, decía antes de 1940, decía, y lo cito: la universidad no debe estar bajo ninguna sombra, sino a la luz meridiana. El gobierno regente de la universidad le da sombra, como se daría a cualquier secta filosófica, científica o religiosa. La universidad debe ser absolutamente libre, sin banderas, sin tenencias y sin sectas. Eso decía don Luis antes de que se creara la Universidad de Costa Rica. Se crea la Universidad de Costa Rica bajo ese principio, efectivamente, de institución autónoma, y se dice en la ley de creación de la Universidad de Costa Rica, la número 362 de 1940, que la Universidad de Costa Rica es una institución dedicada al cultivo de las ciencias, de las artes, de las letras y la difusión del conocimiento. Vean que ya por aquí nos vamos dando ideas de por dónde vienen los temas en este momento que riñen contra los fundamentos de creación de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, en 1949, esto que decía esa ley 362 pasa a ser parte de la Constitución Política de la República, cuando se dice entonces que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior, es decir, que abarca todos esos elementos que yo mencionaba anteriormente. Y ahí quiero citar a dos
diputados constituyentes. Me refiero a don Fernando Solera, que decía lo que pretendemos, y hablaba de la autonomía universitaria, don Fernando, y decía lo que pretendemos es que la política ande lo más alejado posible de la universidad, para que no vuelvan a ocurrir los hechos vergonzosos del pasado. En el futuro, cualquier gobernante, por un motivo u otro, empeñado en que desaparezca la universidad, podrá reducir el auxilio económico del Estado o bien suspenderlo del todo, que pareciera es la línea que tenemos en este momento. Pero muy interesante, y es una cita mucho más larga que voy a hacer de lo que decía el diputado constituyente Luis Felipe González Flores. Decía, estimo que sin alcanzar a la independencia económica, será un mito la independencia administrativa de la universidad. Seguirá ella lánguidamente viviendo del favor oficial, y este se le dispensará cuando la universidad sea instrumento dócil, cuando la universidad sea instrumento dócil que se preste a las sujeciones del poder. Este poder podrá otorgarle o negarle sus favores según le plazca. Pregunto a los señores constituyentes si este tipo de universidad es el que se aspira a tener. Si no garantizamos la independencia económica de la universidad para el futuro, cualquier día ella cerrará sus puertas porque un congreso reaccionario le ha parecido bien que son demasiado levanticos e independientes los estudiantes, que ellos se preocupan en demasía de los problemas del país, o que ellos se han permitido ridiculizar la obra de los congresos. Y continúa el diputado constituyente González Flores argumentando por qué es necesaria y por qué, a criterio de él, debe quedar en la Constitución Política de la República el concepto de autonomía universitaria. Y es que definitivamente, ya lo he dicho en otras ocasiones, la forma más sencilla de estrangular a las universidades es justamente cercenándole su presupuesto. En América Latina abundan los ejemplos de esto, y siempre hemos dicho que en Costa Rica esto no puede pasar, ¿verdad? Que en Costa Rica no puede pasar porque la autonomía universitaria y el financiamiento de la educación superior pública está plasmada en la Constitución Política de la República. Pues, ¿qué es lo que nos dicen ahora un grupo de diputadas y diputados? Modifiquemos la Constitución Política de la República para efectivamente que el financiamiento de las universidades esté supeditado a el equilibrio financiero del país, lo que sin duda alguna traería o nos llevaría a una situación en la cual, dependiendo del gobierno de turno, dependiendo de si gusta o no gusta la universidad o sus estudiantes o su forma de pensar, de eso va a depender el financiamiento o no. Y desde ese punto de vista, el dictamen de mayoría legislativo que se presentó y fue votado la semana anterior, pues pretende efectivamente, entre otras cosas, esa sujeción financiera de las universidades, lo cual no puede ser de recibo, pero tampoco puede ser de recibo que sean un grupo de señoras y señores diputados que nos digan, pareciera, ok, la ley de creación de la Universidad de Costa Rica señala que la Universidad de Costa Rica es una universidad completa, es una universidad integral, que cultiva las ciencias, las artes, las letras y la difusión del conocimiento de las mismas. Por otro lado, ya les decía que la Constitución Política de la República, en el artículo 84, señala que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior. Pareciera entonces que nos quieren decir, mire, ustedes no hagan lo que dice la ley, no hagan lo que dice la Constitución, sino hagan lo que nosotros decimos. Y lo que nosotros decimos es que la universidad debe estar dispuesta a satisfacer las necesidades del mercado únicamente. Y deje de lado todo aquello que no es necesario para el mercado. Deje de lado las letras, deje de lado las humanidades, deje de lado las artes. Y desde ese punto de vista, nosotros consideramos que el dictamen de mayoría presentado recientemente tiene una serie de falencias, una serie de deficiencias, y por eso hemos señalado en reiteradas ocasiones a las señoras y señores diputados, pero también a la comunidad nacional, la necesidad de replantear las decisiones
que puede ser al calor del momento, al calor de la crisis y de la emergencia sanitaria que vivimos en este momento, se pretenden tomar. Yo tengo 8 minutos de estar conversando, así que, don Héctor, quedo hasta acá y continuaré con los otros puntos en la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, don Carlos, por esta primera exposición. Ahora vamos a pedirle a Noel Cruz Muñoz, él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional La FEUNA, estudiante de Relaciones Internacionales, que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias, don Héctor. Buenas tardes, don Carlos, Karine, Paola, don José también, y a todas las personas que nos acompañan. Primero, pues agradecer por el espacio, que me parece súper importante, necesario además, porque nos permite pues profundizar sobre una discusión que a veces tiende a quedarse en titulares, y las circunstancias que el país tiene merecen una discusión un poco más profunda, y este espacio se presta para eso. Voy a tratar de hacer pues una presentación de 5 puntos clave que a mí me parece necesario pues destacar, sobre todo partiendo también de la experiencia, por un lado, de ser representante estudiantil, de ser estudiante universitario, hijo de la educación pública también, y particularmente de haber participado, por ejemplo, en la audiencia de la comisión que analizó, investigó el FES y después generó el informe este de mayoría. Algunas reflexiones que me quedan y que yo pues quisiera compartir acá, ¿verdad? Lo primero que quiero mencionar es que todo el contexto actual, ¿verdad? Nacional, social, político, económico en el que nos encontramos, y las universidades están inmersas y son actores clave, nos hace reflexionar sobre algo que a veces se tiende a reducir a una discusión de sumas y restas cuando se aproxima, por ejemplo, la negociación del FES, o cuando, por ejemplo, esta comisión trató de analizar, investigar el uso de los recursos por parte de las universidades. Y bueno, a nosotros nos parece, como Federación de Estudiantes, que no se debe de centrar la discusión únicamente en ese punto. No es una discusión meramente de presupuesto como tal, sino que estamos discutiendo algo más profundo. Y estamos hablando del modelo país que queremos construir de cara al futuro. Las decisiones que tomemos hoy, los actores que nos compete ejercer algún tipo de liderazgo, van a tener repercusiones importantísimas en el futuro, a mediano y largo plazo, y eso hay que tenerlo muy claro, y por eso es relevante hacer énfasis sobre el por qué es importante la autonomía universitaria, por qué a los universitarios nos parece que es importante mantenerla, y otra serie de cosas que posteriormente también voy a comentar. Yo quisiera hacer énfasis en esto porque nos parece que a veces se pierde de noción, se pierde el enfoque que se le quiere dar a la discusión, y se quiere centrar en algunos aspectos que no es todo, y se pierde un poco la noción de futuro. Entonces, en cuanto a eso, yo me pregunto sobre el modelo universitario que Costa Rica le apostó en algún momento para hacerle frente como herramienta para atender la desigualdad, o para reducir la desigualdad más bien, y creo que es una herramienta que ha dado resultados, que se tiene que mejorar. Pues sí, eso es un poco también de lo que hablaré más adelante, pero si queremos seguir teniendo ese tipo de resultados, hay que seguirle apostando a eso. Hay que hacer algún tipo de revisión, pero el modelo que queremos discutir a futuro es importante no perderlo de enfoque, y es lo que nos compete, ¿verdad? Y nos compete aquí a todas las personas, creo que estamos presentes en este foro, ¿verdad? O por ejemplo, por parte de la administración de una universidad pública, diputaciones de la asamblea. El modelo país que queremos construir a futuro es importante mantenerlo, o no perder de vista que las decisiones que tomemos ahorita van a tener repercusiones sobre ese modelo. Posteriormente quiero hacer énfasis que evidentemente pues una circunstancia que nadie esperaba nos puso a correr a muchísimas instancias, a repensar algunas cosas, y lo que quiero decir es que se requieren esfuerzos extraordinarios por parte de las autoridades universitarias y nacionales, y con esto quiero reconocer
la labor importantísima que se han hecho y que ha destacado por parte de las universidades públicas, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional, para atender necesidades que han quedado pues completamente expuestas y que de pronto sabíamos que teníamos y que las veníamos arrastrando como sistema educativo, pero que la situación actual nos las expuso y las planteó así de frente, y para las personas que no se querían dar cuenta de que eso estaba pasando en el sistema de educación superior pública, pues tuvieron que hacerlo de manera obligatoria. Las brechas importantes que existen con respecto al acceso de servicios de conectividad, por ejemplo, a servicios tecnológicos, que no le ha afectado igual a todas las personas. Y yo creo que aquí las universidades han hecho esfuerzos importantes, pero me parece que aún quedan pendientes, claramente, y eso también es un poco el rol que las organizaciones estudiantiles hemos tratado de ir señalando, ¿verdad?, constantemente, sobre qué cosas se pueden sumar. A partir de ahí, trato de dar un tercer mensaje que es sobre un liderazgo propositivo, o tratar de ejercer un liderazgo propositivo para la atención de esas problemáticas, que sobre todo lo debo comunicar como un joven muy preocupado por este tipo de dinámicas que a veces surgen al calor del momento, y cuando se tratan de dar este tipo de discusiones, de que a mí me parece que esta lógica de defensa, ataque, cuando se trata de poner, por ejemplo, el caso que nos compete hoy, que es la educación superior pública, se toma una posición o de defensa solamente o de ataque por parte de algún otro actor. Y me parece que esa lógica debe de cambiar si queremos dar una discusión en serio sobre el sistema de educación superior pública a futuro. Y para eso se requieren liderazgos propositivos por todas las partes, desde lo interno de las universidades, que puedan decir en el ejercicio pleno de su autonomía, tenemos A, B, C, D problemática y estamos dispuestos a atenderlas, y es una discusión que merece ser pública también, y por parte de los actores políticos, por ejemplo, que puedan señalar esas problemáticas sin tratar de rozar, sin tener que dar golpes que puedan perjudicar el funcionamiento, la operación de las instituciones de educación superior. Más allá de exigir las cosas que nos parece que nos corresponde o que está estipulada que nos corresponde, es poder decir, bueno, cuáles son las problemáticas actuales y tratemos de atenderlas en el ejercicio de los instrumentos jurídicos, por ejemplo, que de ahí surge la autonomía universitaria. Entonces eso me parece fundamental en un contexto que es tenso, es convulso socialmente, ¿verdad? Mucha gente está desesperada, se quieren respuestas, y para eso se requiere un liderazgo más propositivo por parte de las diferentes autoridades. Posteriormente me meto ya un poco más con lo que tiene que ver con el tema de la Constitución. No profundizaré en esto porque me parece que don Carlos resumió muy bien la relevancia de esta. Y acá quiero aprovechar el espacio para desmarcarme un poco de algunas posturas que se han tratado de vincular a la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional propiamente, con respecto al señalamiento que hemos venido haciendo sobre aspectos que nos parece que la Universidad Nacional propiamente, el sistema de educación superior pública, puede mejorar o puede cambiar. Ese tipo de problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura salarial, con el uso de los recursos, con el fortalecimiento de las becas, con el modelo de la regionalización, etcétera. Ese tipo de señalamientos que hemos tratado de hacer de la Federación de Estudiantes son en el marco de la autonomía universitaria, para que en ejercicio pleno de esta podamos atender esas necesidades que como instituciones de educación superior pública tenemos. Eso no quiere decir que compartamos plenamente lo que el informe de mayoría señaló, que en algunos aspectos nos parece que fue deficiente, y así también lo hemos señalado. La autonomía y la constitución política se deben de respetar. Reitero un poco el argumento que traté de exponer al inicio. Estamos discutiendo el modelo a futuro, y ese modelo de educación superior pública es el que el país le ha apostado, y estoy convencido como estudiante del sistema de educación superior pública que las universidades pueden mejorar esos aspectos en el ejercicio de la autonomía universitaria. Y con esto voy también ya prácticamente cerrando para hacer respetuoso del tiempo que me dieron, que tiene que ver con respecto al tema de la reforma universitaria, que es un tema que por lo menos desde la federación hemos tratado de mantener, de sostener, a pesar de que eso haya generado pues
debate y que me parece, nos parecía necesario, que es que la reforma universitaria se tiene que dar, ¿verdad? Y soy un poco redundante con las cosas que venía mencionando. Esa reforma universitaria se tiene que dar. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que las universidades públicas están haciendo todo bien. Hay esfuerzos importantes, sí, y los reconozco, y eso también es importante, imposible negar, ¿verdad? Y ha salido a la luz, por ejemplo, con la atención de la emergencia nacional, el rol relevante que han tenido las universidades públicas. Sin embargo, hay brechas importantes que se deben de atender y se deben de generar esfuerzos extraordinarios para poder solucionar esas problemáticas. Esa reforma se tiene que dar en el ejercicio pleno de la autonomía universitaria. Hay algunos aspectos, desde la federación hemos tratado de señalar algunas cosas, probablemente no sean todas las respuestas, pero sí hemos tratado de mantener una postura responsable con respecto al tema de esquemas salariales, por ejemplo, para poder aumentar la cobertura del fondo de becas, de atender el modelo de regionalización. Y bueno, creo que con eso puedo ir cerrando, tratando de dejar esos 5 mensajes lo más claro posibles. Y muchas gracias por el espacio nuevamente, que me parece necesario, sobre todo, hacer énfasis en que la discusión es más gruesa de lo que a veces nos tratan de decir que es. Muchas gracias al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, el señor Noel Cruz Muñoz, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y ha expuesto la posición del movimiento estudiantil en este conversatorio. Le pedimos ahora que nos dé su criterio al doctor José María Gutiérrez. Él es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, docente en la Escuela de Microbiología e investigador durante muchísimos años en el Instituto Clodomiro Picado. Don José María. Muchas gracias, Héctor. Un saludo muy cordial a doña Paola, doña Karine, don Carlos, don Noel. Un gran gusto compartir con ustedes y agradezco la oportunidad de expresar estas reflexiones sobre el tema que nos convoca. Las universidades públicas atraviesan una coyuntura muy delicada, una de las más delicadas de su historia, y esta coyuntura demanda profundos procesos de reflexión y discusión dentro de las universidades y en la sociedad como un todo. Esos análisis deben trascender los intereses sectoriales y enfocarse en los elementos medulares del papel que estas instituciones juegan en la vida nacional. Las universidades públicas latinoamericanas se consolidaron a partir del siglo pasado como instituciones esenciales en nuestras sociedades. Paulatinamente y no sin dificultades, estas instituciones se convirtieron en centros de creación en las ciencias, las tecnologías, las letras y las artes, y en importantes vías de movilidad social. En Costa Rica se creó un sistema de universidades públicas que es en realidad un ecosistema que ha tenido un profundo impacto en la sociedad que las ampara. No es posible comprender la Costa Rica actual sin tomar en cuenta el enorme aporte de estas instituciones en muy diversos ámbitos. La realidad es compleja y su comprensión y transformación requieren de abordajes multidisciplinarios, donde todos los campos del saber son importantes. Esta acción creativa, intrínseca y permanente en diversas áreas se acompaña en las universidades de un ejercicio reflexivo y de pensamiento crítico, que atiende las necesidades del presente, pero también apunta luces hacia el futuro. Por su misma naturaleza, deben ser centros de tolerancia y de respeto a la diversidad en todas sus formas. Se basan, por ende, en una sólida libertad académica y en una visión amplia del conocimiento y sus aplicaciones. Esta libertad la permite la autonomía, un valor preciado e indispensable que se fortaleció con la Reforma de Córdoba en 1918 y ha sido clave para explicar el papel protagónico de estas instituciones en nuestro país y en nuestra región. ¿En qué consiste la autonomía? La autonomía incluye, en primer lugar, la libertad académica, la cual garantiza la pluralidad ideológica, filosófica y de corrientes del saber. También incluye la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas y la organización interna, y para darse su organización y gobierno propios. Y finalmente involucra la capacidad para decidir cómo emplear el presupuesto al que constitucionalmente tienen derecho estas instituciones. La autonomía, en suma, procura dar a estas universidades todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia y eficacia su misión. Para una sociedad democrática es esencial que las universidades públicas sean plenamente autónomas.
Esto lo comprendieron las personas que elaboraron nuestra Constitución, muy bien explicó don Carlos ahora. Gracias a la autonomía, estas instituciones no se mueven al vaivén de intereses políticos y económicos puntuales, ni de agendas coyunturales, sino que están al servicio de toda la sociedad, con una filosofía ética de procura del bien común. Han existido y existen sectores políticos y económicos a los que la autonomía universitaria no les sienta bien. Son sectores que pretenden que las universidades se alineen con sus intereses y su proyecto de país. Pretenden decirles a las universidades lo que deben y no deben hacer, y le condicionan o tratan de condicionar el presupuesto al que constitucionalmente tienen derecho en función de sus propias agendas políticas y económicas. Las universidades claramente no son repúblicas independientes, ya que están en diálogo permanente con múltiples ámbitos de la sociedad, que incluyen sectores políticos y del gobierno, pero que también cubren un amplio universo de interlocutores sociales, comunitarios e institucionales. Ellas no deben ni pueden ser correas de transmisión de sectores específicos, ni circunscribir su accionar a lo que plantean los gobernantes de turno. Las universidades no pueden estar supeditadas en su accionar a los poderes fácticos, lo cual desnaturalizaría su misión. Cometen un serio error histórico quienes buscan tener una injerencia indebida en las universidades, condicionando su presupuesto, señalando las prioridades que estas instituciones deben tener e interfiriendo en decisiones que solo pueden ser tomadas por ellas. Se trata de un afán indebido e inconveniente para el país. Pretender, por ejemplo, que ministros de gobierno formen parte del Consejo Nacional de Rectores o condicionar porcentajes del presupuesto universitario para determinados programas son irrupciones flagrantes en el principio de la autonomía y precedentes muy peligrosos, nunca antes vistos en Costa Rica. Es un límite que no se debe traspasar. Las universidades públicas tenemos mucho que corregir. Su misión las conmina a tener un permanente ejercicio autocrítico en todos sus ámbitos de acción. Somos conscientes que debemos emprender urgentes reformas internas en lo financiero, en lo académico y en lo administrativo. Y en esas transformaciones, el diálogo permanente con amplios sectores de la sociedad juega un papel clave. Pero son medidas que se deben tomar en el seno mismo de las instituciones y no por condicionamientos externos. Estamos a las puertas de decisiones fundamentales en la Asamblea Legislativa referentes a las universidades. En países donde dominan visiones políticas autoritarias, se ha golpeado fuertemente la autonomía universitaria, causando daños irreversibles. No permitamos que eso ocurra en Costa Rica. La vocación universitaria de servicio al país debe consolidarse y enriquecerse, pero no a costa de violentar este precepto básico, el de la autonomía, que le permite a estas instituciones ser centros de pensamiento, creación, reflexión y proyección de gran amplitud. El país requiere de universidades comprometidas con el desarrollo del conocimiento y con la construcción de un entorno social marcado por la prosperidad y la equidad, en un marco de libertad académica. Tenemos mucho que mejorar y corregir en nuestras instituciones y debemos hacerlo con honestidad, celeridad, espíritu autocrítico y en diálogo permanente con la sociedad. En eso debemos estar claros. Pero hay que preservar a toda costa los fundamentos en los que se asienta la autonomía universitaria. Modificar los artículos de la Constitución política que atañen a la autonomía o introducir otros artículos que la debiliten sería un craso e imperdonable error histórico que como país debemos evitar a toda costa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José María Gutiérrez, por su exposición. Entonces, ahora le damos la palabra a la diputada Karine Niño. Muchísimas gracias. Igualmente, yo les envío desde aquí un saludo a don Carlos. Para mí es un completo honor tenerlos aquí, igual a Noel, a don José María,
a mi compañera Paola Valladares, la verdad es que, y don Héctor, gracias por la invitación. Para mí, el apoyo al tema universitario no es algo que es nuevo, no es la primera vez que yo he tomado la palabra para referirme a los diferentes datos que se están indicando, no solo hoy en estos días en el plenario recientemente, sino incluso a nivel de prensa. Y lo digo con mucha vehemencia, en donde apoyo totalmente lo indicado por Noel. No sé, me imagino, espero que hayan escuchado mi discurso y mi defensa. Definitivamente ha sido un mal enfoque y se perdió una oportunidad de oro, porque aquí hablamos del informe de mayoría. Yo también me voy a referir al informe de minoría. Ambos informes, ninguno de los informes utilizaron los espacios necesarios para hacer un apoyo en el crecimiento y fortalecimiento de las universidades. Entonces, no hay un pensamiento crítico de una forma constructiva en los cuales yo me opongo totalmente. Lamentablemente no pude ser parte de esa comisión en donde mis aportes como comisión no se pudieron dar. Sin embargo, sí tuve el tiempo de dedicarme a estudiar cada uno de estos informes. Y como dije antes, no es la primera vez, tuve acercamientos con la FEUR, con representantes del Consejo Universitario, del sector estudiantil, representantes de la academia, del Consejo Universitario con varios profesores. Fui parte de la marcha, los acompañé, estuve en la mesa principal junto a mi compañera Paola Valladares, en donde de una forma solapada se estaba inmiscuyendo en la autonomía universitaria. He tenido la oportunidad de ir a la Escuela de Ciencias Políticas y tener representantes de la Escuela de Ciencias Políticas aquí incluso en la Asamblea Legislativa. He tenido apoyos increíbles con respecto a la reforma de los estatutos que he estado impulsando desde mi posición como presidenta de la Comisión de Internacionales. Y aquí quiero traer a referencia, y creo que es justo y necesario, en estas mesas de trabajo hay representantes de todos los sectores y dentro de ellos está la academia, que hay representantes de las diferentes universidades y doña Juani Guzmán, que que es profesora actualmente, ha sido reconocida por todos los miembros de la mesa como una persona en donde ha prevalecido lo técnico, lo académico y lo imparcial en todos los aportes que ha sostenido. Entonces, entre estos y otros más que podría seguir mencionando, la cercanía en el sector ha hecho que me ponga a estudiar de una forma correcta y constructiva sobre qué es el modelo universitario. Yo aquí quiero ser clara que definitivamente lo que estamos, muchas veces lo que se pretende atentar es contra el modelo universitario y de ahí me opongo totalmente a las formas y a los enfoques que se han dado. Y aquí lo que sí no estaría de acuerdo, y ahí es donde habría que entonces ubicar quiénes son las personas que han intentado atentar con este modelo universitario. Y tengo que ser sincera, como lo hice incluso en mi presentación de por qué votaba en contra de ese informe y si se hubiera puesto en votación el de minoría también lo hubiera votado en contra, puesto que recordemos quiénes son las personas que han atentado contra este modelo. Y no se llamó nunca a la comisión a hablar con doña Yamilet González, que fue la que quitó los topes de cesantía y subió las anualidades. Temas que definitivamente quien ha hecho estos movimientos son las personas. Y fui bien crítica porque no sé si ustedes recuerdan, pero muchas veces en titulares hemos visto en donde se comparan los salarios de los conserjes o los salarios de los guardias que están en las universidades en virtud de esa amplitud de los topes. Y esto no ninguno de ellos quienes deciden si se sube o no se sube sus salarios. Entonces, aquí lo que está mal es que no se ha dado un estudio constructivo a nivel de los que tienen hoy poder y tienen voz. Entonces, en esto yo soy totalmente directa en el sentido de que lo que corresponda al modelo universitario
que bien claro lo han dicho don Carlos y don José María, que el modelo de autonomía de las universidades es lo que tenemos que defender. Y cuando entendemos de dónde viene este modelo de autonomía universitaria, en donde Costa Rica tenemos un privilegio de tener uno de los mejores modelos de autonomía universitaria a nivel latinoamericano, incluso en donde está dado por la constitución política, y que bien claro lo hicieron nuestros constituyentes en aquel momento, tratando de que no hubiera interferencia política. Y estudiando para atrás, ¿qué es lo que ha pasado durante los últimos tiempos? Yo tengo que también traer a colación de una forma muy directa y crítica que recordemos que antes el análisis del FES se daba por quinquenios y ahora se hace anualmente. ¿Qué hace esto? Aquí hace que haya mucho más interferencia política. Y eso es uno de los mayores errores que se han cometido y fue en el periodo pasado. Yo que soy una profesional que vengo de una universidad privada, me siento sumamente orgullosa de los modelos de las universidades que tiene Costa Rica y me he decidido meterme al estudio de este tema, así como lo he hecho con otros modelos, como el modelo cooperativo, que lo tengo que llamar aquí la atención, porque es importante hablar con conocimiento, con estudio y no por una guía de un titular y que muchas veces se quiera tergiversar. Aquí yo quiero entonces dejar claro que el tema de la autonomía de la universidad se tiene que proteger. No podría nunca apoyar ningún proyecto en donde se pretenda poner a nivel constitucional la supremacía de los principios constitucionales. Esto le corresponde directamente a la sala. Y aquí también quiero entonces recordar que es imposible o es injusto o en realidad no es correcto para las universidades pretender tener mayor interferencia del Ejecutivo, porque el Ejecutivo va a ser diferente cada 4 años y cada año tiene que estar negociando el FES en virtud del cambio que se dio con del quinquenio a pasarlo anualmente, en donde pedir que hoy las ministras, porque parte de ese informe de mayoría que criticamos, está sustentado por lo que mencionan las ministras del Ejecutivo, en donde tienen una participación directa en la comisión de enlace, en donde pueden tener una negociación y apoyos de mejoras, si así lo tengan a bien, para que ese presupuesto salga consensuado, y vienen entonces a la Asamblea Legislativa a tirar los cambios y a tirar tierra cuando tienen los momentos específicos para poder hacer los aportes respectivos. Yo estoy totalmente en contra en que haya mayor interferencia política, lo he dicho una y otra vez, meterse en el tema de las becas, que tenga mayor gestión o mayor de parte del Ejecutivo, para nada podría estar de acuerdo, y mucho menos podría estar de acuerdo en pretender que sean los legisladores indicarles a las universidades cuáles son las carreras que deban de darse o no darse. Entre esos y muchos otros temas que claramente está indicado ya, de todos modos, por el mismo estatuto orgánico que tienen las universidades por su propia autonomía, no podría apoyar ningún proyecto que atenta contra el modelo que hemos ubicado a Costa Rica. Más bien creo que en virtud de este tema, en donde creo que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Ya voy a terminar. Tranquila. En virtud de estos ataques que se han venido dando a lo largo de los últimos años, encontramos claramente que aquí hay una interferencia política. Y esto es lo que de aquí en adelante creo que hay que darle un enfoque mucho más claro y comunicativo, porque no es justo que se señale sin tener un estudio o una revisión expedita de los temas.
y los voceros de los diferentes sectores son los que tienen la responsabilidad hoy de poder indicarle a la población qué es la autonomía de las universidades y cuál es el modelo que queremos para Costa Rica. Pero jamás podría estar de acuerdo en que se atente contra las autonomías de la universidad. Muchas gracias a la señora diputada Karine Niño por esta reflexión. Y entonces le damos la palabra a la diputada Paola Valladares. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente es un gusto saludarles y a quienes nos están siguiendo por el Facebook Live y el link que tan amablemente han logrado generar. Realmente el tema universitario creo que es un tema que muchos de los ciudadanos no comprenden. Y vamos a ver, en relación al dictamen que sale la semana pasada, bueno, los dos dictámenes que salen la semana pasada alrededor de la investigación que se generaba en el tema del FES, sí es importante, y escuchaba a don Carlos y a todos los demás compañeros y la diputada Karine, sobre la importancia y la relevancia de cómo surge en la historia el hecho de que se contaran con universidades que tuviesen esa libertad y entonces cómo se protege la autonomía universitaria. Y me parece importante, creo que era en Humboldt, que decía que la universidad debería desempeñarse libre y que no tuviera injerencia del Estado, la religión y la política. Eso es lo que aquellos visionarios de los 40 lograron hacer y logran incorporar dentro de nuestra constitución política el hecho de que las universidades de educación, la educación superior fuera autónoma. Y lo dice el 84 de la Constitución, o sea, goza de independencia para el desarrollo de sus funciones y en plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer sus obligaciones y para darse su propia organización y gobierno. Entonces, cuando leemos un dictamen que trata, o por lo menos quienes lo defendieron decían que no se estaba metiendo con la autonomía de las universidades, evidentemente no es congruente con lo que dicta o las recomendaciones que hace el dictamen. Me parece importante incorporar que lamentablemente en los muchos discursos que se dieron pues, a favor de la defensa de este dictamen de mayoría, uno lograba sentir esa especie de revanchismo, porque muchos de los análisis eran muy subjetivos y no concretos alrededor de un tema que es tan importante para el desarrollo del país. Y se nos olvida, o muchos pierden la perspectiva, de que el día que asumimos como legisladores, madres y padres de esta patria, era para proteger nuestra constitución política. Y la protección de la constitución política lo que nos pone es de frente a proteger el 84, proteger esa autonomía de las municipalidades, perdón, de las universidades. Y me parece que muchos ciudadanos y pareciera que muchos legisladores no conocen la génesis propia de la educación superior de este país. Entonces, tal vez para muchos de los que nos escuchan, ¿cómo funciona o por qué surge la comisión del FES? La comisión del FES surge por una mala idea de un rector que ya no está, en donde daba alusión a que tenía un superávit, ¿verdad? Entonces se da una especie de indignación, me imagino, al nivel interno de la Asamblea Legislativa y la misma sociedad, en donde cómo era posible que a la universidad le faltara o le sobrara recursos y entonces íbamos a hacer algo. Ya luego retractan, pero de verdad, la razón por la que se concibe la comisión del FES, su objetivo primordial, se separó, o los resultados se separan de esa decisión inicial por la cual se abre la comisión investigadora del FES. Entonces, ya ahí pierden la objetividad y es donde me parece que los resultados o las observaciones y las recomendaciones lo que hacen es tratar de meterse porque empezaron a hacer como un mapeo de todo, una especie de auditoría general y estamos transgrediendo nuestras disposiciones y funciones como legisladores.
Nosotros venimos aquí a legislar, no venimos a decirle a la universidad cómo tiene que trabajar. O sea, por eso es autónoma. No podemos dar sugerencias y podemos hacer este tipo de trabajos, mesas y talleres y propuestas de incluso cuáles son los retos que tiene la universidad superior y en qué situaciones puede ir cambiando para que en esta nueva realidad que no solo tiene el país en un momento de pues, una nueva normalidad que le llamamos, esa nueva realidad también tiene las universidades que irse adaptando, ¿verdad? Probablemente una universidad de Costa Rica que duró casi un mes sin poder dar clases y que tiene esa resiliencia, esa facilidad de adaptarse y ya al segundo mes, pues sus alumnos podían estar teniendo clases virtuales, pues esa es una de muchas cosas. Pero volviendo al tema, creo que esa nueva realidad tiene que ajustarse, pero esa nueva realidad también hay una nueva realidad que nos separa o hay una brecha enorme entre los que fueron constituyentes y los de hoy. Ahorita, lamentablemente, tenemos, no lamentablemente, pero hay una multiplicidad de partidos, entonces, de ideas, y ahí es donde encontramos, pues, personas que tratan de limitar, ajustar o dar lineamientos a lo que no debería de ser. Y yo hago mías las palabras del doctor de Jensen, ¿verdad? Donde explicaba por qué no es una república independiente como muchos, y lo he escuchado aquí en este plenario legislativo, ¿verdad? Decía que las universidades se creen repúblicas independientes. Entonces decía el doctor Henning Jensen que no son repúblicas independientes, no es un estado dentro de otro, pero tampoco significa que vayan a actuar lejos del ordenamiento jurídico. Y eso es lo que la ciudadanía debe tener claro, ¿verdad? El hecho de que las universidades logren proteger, logren desarrollar y desarrollan y potencializan estudiantes que puedan ser críticos ante las realidades, eso es de trascendental importancia de la protección y eso viene amparado a su autonomía. Entonces, creo importante, si bien es cierto, se dictaminó la recomendación de la mayoría, el de minoría, pues se conoció, pero no se entra a dictaminar porque ya hubo un acuerdo en ese sentido, pero ninguno de los dos logró, como decía la diputada Niño, aprovechar el momento histórico de una investigación de año y medio que le pudiera dar, lejos de señalar por señalar faltas y meter dedos en la llaga dentro de las universidades y la educación superior, era haber logrado dar alguna especie de recomendaciones amparado en nuestra realidad nacional. Me parece haber leído y escuchado que deben de ser autosuficientes y autofinanciarse, el peligro que pone, y me parece que yo escuchaba a don José María en una entrevista que le hicieron, esa concepción economicista de cómo entonces yo voy a captar capital extranjero y me voy a tener que adecuar a lo que esa inversionista vaya a exigirme como país o como universidad, que vaya, son las carreras que vaya a tener que impartir. O sea, el riesgo de perder lo que hoy somos como institución, ese pacto social y de verdad lo que hoy nos diferencia de países de otras latitudes. A veces se pone y la gente cree, y creo que eso es más adelante en el segundo bloque tal vez pueda hacer algunas recomendaciones, la gente cree que el 8% del PIB que está destinado a educación va todo para la educación superior, ¿verdad? No tienen clara la distribución, que el 6,3% va al MEP, ¿verdad? A la educación primaria y secundaria, y que al FES es el 1,5% de ese porcentaje del PIB, y que incluso va al INA y va a la red de cuidado. Entonces, cuando dicen es que ganan tanto y reciben tantos millones, bueno, nunca o pocas veces han recibido el 8% de la parte de educación, pero ese 8% del PIB no va solo a las universidades o a la educación superior. Pero además, yo hago una comparación con el sistema de salud. ¿Cuánto es el costo-beneficio de la inversión que puede hacer un hospital? Valorar cuánto gasté o cuánto invertí en un paciente a cambio de su salud. Bueno,
cuánto invertimos nosotros como Estado en una educación superior y cuánto hemos logrado recibir como país de la forma en que nos devuelve socialmente la educación superior al país. O sea, hoy vemos el plasma en sangre, ¿verdad? Con esto del COVID, vemos la inversión con el proceso de alrededor del cáncer que estaban generando, vemos los dispositivos de respiradores no invasivos, vemos incluso ayer o un día de estos el tecnológico que logra hacer este aparato para poder reciclar incluso mascarillas. Y si vamos al análisis histórico, no sé cuánto le ha devuelto todo aquel profesional egresado de la educación superior que es gratuita y cuánto le devuelve al país. O sea, es algo intangible, pero eso hoy nos diferencia de los países de otras latitudes. O sea, la institucionalidad de Costa Rica realmente ha sido fortalecida a partir de aquella visión que tenía don Rodrigo Facio, que decía que él creía en los jóvenes porque iban a ser los presidentes, diputados y profesionales que iban a sacar este país adelante. Y lo que hoy somos, se lo debemos a las universidades de educación superior. O sea, de verdad tenemos que seguir protegiendo, es una obligación, porque no creo que mediante lineamientos, o sea, de verdad tendría que ser una reforma constitucional y yo no sé si hay alguien que efectivamente se quiera echar el pulso de romper con esa autonomía para decirle a la universidad cómo tiene que invertir, en cuánto tiene que destinar en becas, cuáles carreras sí y cuáles no. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, yo tengo formación en las dos áreas, en el área social y en el área de ciencias, ¿verdad? Yo soy publicista y soy ingeniera civil. Entonces, yo nunca hubiese tenido la oportunidad de estudiar publicidad, o los que son artistas, o incluso los que son periodistas, o toda la parte de ciencias sociales, porque probablemente eso para muchos no es la parte productiva que le va a generar recursos. Entonces, ¿cómo vamos a limitar y cómo nosotros, como legisladores, transgredimos eso para decirle a una universidad cómo tiene que actuar, cuáles carreras tiene que emitir, cuáles sí, cuáles no, cuando es nuestra educación superior consignada como tal, aquella, o sea, es tan importante su autonomía que por eso quedó consagrada en el artículo 84 de nuestra Constitución. No sé si queda tiempo, es que ya vi que está sin con audio. Termine sus ideas, diputada. De pronto, en esta primera parte, como les decía, o sea, hay que protegerlo, es un derecho constitucional y pues habrá que hacer análisis y tal vez en el otro bloque podamos ver cuáles son los retos verdaderos y hablar un poco acerca de la regionalización, ¿verdad? Porque también me parece imprudente recomendarle a una universidad cuánto invertir en cada una de las regiones sin tener un criterio técnico que nos adecue el mercado donde está situado pues alguna de las sedes. Muchas gracias a la diputada Paola Valladares por esa reflexión también importante. Entonces vamos a hacer una segunda ronda, aproximadamente unos 3 minutos por cada persona para poder valorar los elementos que han sido aportados por las otras personas. Entonces empezaríamos también nuevamente con el doctor Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Héctor. Vamos a ver, yo creo que la autonomía, y como país tenemos el privilegio de tener una autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de la República, pero todo privilegio, lo digo yo siempre a mis estudiantes, nos genera responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades de las universidades es justamente ser muy críticos, ser muy críticas y muy críticos de nuestro quehacer. Y desde ese punto de vista yo quisiera referirme a dos aspectos en los cuales tenemos coincidencia con lo que dice el dictamen de mayoría aprobado la semana anterior en la Asamblea Legislativa. Me refiero específicamente al tema salarial y me refiero también al tema de regionalización, que ya la diputada Valladares lo señalaba. En temas salariales, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, ya desde hace varios años hemos venido haciendo esfuerzos importantes por reducir lo que nosotros llamamos la masa salarial, al punto que entre el año 2014 y el año 2019 logramos reducir
la proporción del presupuesto que se asigna a salarios a nivel global en la universidad. En el año 2014, el 73% de los recursos presupuestarios de la institución se destinaban a salarios. En el año 2019, ese porcentaje es del 67%, de manera tal que hemos hecho ahí un esfuerzo importante. En materia de regionalización, los resultados son muy relevantes durante los últimos 10 años. En los últimos 10 años, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes, el incremento en el número de estudiantes en sedes regionales fue de un 55%, mientras que en sede Rodrigo Facio fue de alrededor del 20%. Las becas asignadas a estudiantes en sedes regionales creció en ese mismo periodo de 10 años en un 51%. Tenemos un 77% de personas becadas en las sedes regionales. Un dato que a mí me llama muchísimo la atención es que tenemos aproximadamente el 26% de nuestros estudiantes en sedes regionales, pero destinamos a las sedes regionales el 46% del presupuesto de becas. Otro dato en regionalización, mientras que en Rodrigo Facio ingresa aproximadamente el 23% de los estudiantes provienen de colegios privados, en las sedes regionales es apenas de un 5%. De manera que en ambos aspectos hemos evolucionado realmente de forma importante durante los últimos años. No obstante, tenemos mucho que hacer ahí todavía. En materia de regionalización universitaria particularmente, requerimos en los próximos años redefinir el modelo de regionalización universitaria de manera tal que podamos dar mayores oportunidades a las personas que vivimos en las regiones. Realmente el mejor vehículo para democratizar el acceso a la educación superior a la educación superior pública estatal es a través de las sedes regionales. Pero también en materia salarial necesitamos desarrollar un nuevo modelo, un nuevo sistema de administración de salarios, y en eso estamos trabajando en la Universidad de Costa Rica porque, reitero, la autonomía nos obliga a permanentemente estar reflexionando sobre nuestro quehacer y desde ese punto de vista también corrigiendo aquellos aspectos que en el marco de la autonomía consideramos que deben efectivamente corregirse para hacer de las universidades públicas instituciones que puedan lograr subsistir a lo largo de la historia y seguir aportando al país como lo han hecho hasta el momento. Se me acaba el tiempo según la señal que me hacen, así que muchas gracias. Muchas gracias al señor rector de la Universidad de Costa Rica, y entonces tiene la palabra el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, el señor Noel Cruz Muñoz. Sí, muchas gracias. A mí quisiera más bien aprovechar este espacio para hacer énfasis sobre una problemática que fue señalada, me pareció más contundentemente por la diputada Karine, y que es como un argumento que de alguna manera agentes externos utilizan para criticar a las universidades, el tema de los superávits, el tema de los usos de los recursos, pero es que lo cierto del caso también es que los actores políticos no han decidido otorgar una negociación plurianual a las universidades que les permita mejorar, por ejemplo, en áreas de planificación. Para las universidades públicas es muy complicado manejar tanto presupuesto y tener que estar sujetándose a negociaciones anuales. Claramente eso genera una problemática de planificación y que tiene repercusiones. Diferente sería si los actores políticos trataran de generar una negociación plurianual que facilite a las universidades trazar una ruta, por lo menos en el mediano plazo, y mejorar estas problemáticas que han sido señaladas. Con esto también me da paso a decir que el tema de los recortes o la disminución del presupuesto que pueda provenir de algún agente externo para las universidades y que constantemente se trata de posicionar como una posible solución, yo quiero aprovechar el espacio para decir que eso no genera ningún tipo de solución a las problemáticas que aquí hemos mencionado y que los diferentes actores también señalan. O sea, una disminución presupuestaria iría dirigida
a las áreas más sensibles de la universidad, y eso también hay que tenerlo clarísimo, y me parece que aquí, por lo menos las personas que hemos estado discutiendo, estamos claros que eso es así. Entonces, esas problemáticas no se solucionan con ningún tipo de recorte o de disminución presupuestaria, lo cual me lleva también a tratar de hacer pues un cierre planteándome y planteándoles también una pregunta por toda la situación esta en la que estamos, ¿verdad? De la sociedad, del distanciamiento social, de los constantes ataques que persisten por parte de la Asamblea Legislativa y otros actores a la institucionalidad pública y con énfasis en la educación superior. ¿Cuál será la estrategia de defensa que vamos a implementar? ¿Cuál será esa estrategia de defensa que vamos a implementar? Y que me parece que aquí estamos de acuerdo sobre que hay que defender el modelo de universidad pública y la autonomía universitaria. Por supuesto que no hay una respuesta única ni una receta, mucho menos, pero desde el movimiento estudiantil hemos propuesto la ruta de la reforma interna y la innovación, usar la autonomía para revisar las áreas de mejora y plantear una estrategia técnica y científica para evidenciar precisamente la importancia y la relevancia de la autonomía universitaria. Entonces, con eso yo quisiera cerrar y agradecer nuevamente el espacio brindado para discutir y profundizar sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias al presidente de la FEUNA, Noel Cruz Muñoz, y entonces pasaríamos en esta ronda con el doctor José María Gutiérrez. Gracias, sí. Yo quisiera referirme a un punto que me preocupa mucho y creo que preocupa mucho a muchas personas, y es la pobre calidad de la discusión de parte de ciertos sectores sobre este tema tan delicado, tan importante y tan complejo para el país. Y empecemos por analizar la pobre calidad de la discusión que emana de este dictamen de mayoría, de una comisión que trabajó más de un año en la Asamblea Legislativa, a donde hay una serie de imprecisiones, yo diría que fácilmente se podrían haber corregido buscando en fuentes de información que están muy accesibles. Voy a referirme a algunas de ellas. Se dice que la universidad tiene un escaso vínculo con las regiones. Bueno, ya don Carlos explicó claramente el esfuerzo que las instituciones de educación superior públicas han venido haciendo por décadas en el desarrollo de sus sedes en diferentes regiones. Hay muchísimo que mejorar, pero no se puede borrar de un plumazo ese esfuerzo que se ha hecho históricamente. Se dice, y es un concepto totalmente erróneo, que las universidades no tienen vínculo con el sector productivo. Y de hecho, mucho de la argumentación que se usa en este dictamen de mayoría tiene que ver con ese aspecto del vínculo con el sector productivo. Bueno, las universidades, y la evidencia es fehaciente y está ahí a la mano, tienen profundos vínculos con el sector productivo. No voy a entrar en ejemplos, pero hay muchísimos. Se puede mejorar, se puede consolidar, se puede extender, pero decir que las universidades no tienen vínculos con el sector productivo es una falsedad que limita la seriedad del análisis de un tema tan delicado. Se dice también que las universidades han hecho poco esfuerzo por regular su presupuesto. Hay muchísimo que mejorar en ese sentido, pero como bien lo explicó don Carlos ahora, hay evidencia empírica clara de que se han hecho esfuerzos importantes en los últimos años. Se dice que el porcentaje del FES que se asigna a cada institución ha permanecido constante a través de los años, cuando eso no es así. Han variado los porcentajes. Eso se discute a nivel de CONARE. Y se dice, como se ha comentado aquí, que la universidad tiene una enorme cantidad de superávit que indica que hace una mala administración de su presupuesto y que hay presupuesto que es innecesario, cuando sabemos, y eso se ha explicado en muchas ocasiones, que hay un superávit libre, pero aquí hay un superávit específico que corresponde a proyectos específicos que son plurianuales y que tienen necesariamente que generar superávit cada año. Entonces, a uno le sorprende muy negativamente cómo una comisión, y yo creo que eso se puede extender también a medios de comunicación comercial importantes en este país, cómo obvian elementos claros, objetivos, que pueden ser constatados fácilmente, cómo se obvian esos elementos para lanzar una campaña de desprestigio a las universidades públicas. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, hay un elemento de falta de rigor muy importante,
pero yo creo que también hay un elemento de intencionalidad política, de debilitar estas instituciones utilizando falacias y utilizando información frecuentemente equivocada. Entonces, a mí me parece que es muy importante en las circunstancias actuales de la discusión de este tema y lo que se vaya a discutir en la Asamblea Legislativa y en nuestra sociedad en general, que seamos rigurosos y rigurosas en el uso de la información, que seamos objetivos y objetivas y que las conclusiones que se vayan sacando deriven de información válida y de conocimiento válido. Podemos discrepar en las visiones ideológicas, en las visiones filosóficas, en las visiones políticas de lo que es la educación pública, etcétera, pero no podemos utilizar información que no es válida en nuestras argumentaciones. Yo, en ese sentido, haría un llamado al orden de manera que las discusiones que se vienen sean discusiones realmente serias, porque el tema que tenemos entre manos es un tema fundamental para este país. Muchas gracias al doctor José María Gutiérrez por esta segunda intervención y le damos la palabra a la diputada Karine Niño. No puedo estar más convencida y apoyo 100% lo indicado por don José María. Claramente incluso lo hice mención en el plenario. Igual no podemos referirnos o votar un informe solo leyendo las conclusiones, sino haber leído todo el informe con información que al final no coincide con la realidad. Eso es parte de nuestra responsabilidad y más en un tema como este. Coincido 100% en donde estoy clara que esto es un tema, incluso muchos se escuchó en los mismos discursos, simplemente por una sacada de clavo, por decirlo así, porque a mí honestamente me queda un sinsabor en muchas intervenciones y de ambos lados. Yo reitero de una y otro informe que estoy totalmente en desacuerdo de la forma en que se manejó. Se perdió un momento histórico en donde realmente hubiera un debate real y consensuado en la búsqueda de una construcción en ese modelo país que explicaba ahorita Noel. Tenemos que tener claro cuál es el modelo país que queremos y cómo las universidades encajan en ese modelo país. Y ahí entonces me enfoco en lo que es la regionalización, que es un tema que claramente hay que abordarlo porque hay que abordarlo de una forma crítica, constructiva, pero con datos reales, pero además con un plan, porque no se trata solo de dar un porcentaje, porque ese porcentaje tiene que estar basado en un plan que de verdad venga a impactar a esas zonas. Entonces, bajo esa línea del modelo país que queremos, quiero también traer a colación lo indicado por don José María y don Carlos con respecto al tema salarial y presupuestario y además reconocer la directriz que mandaron ayer de parte de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en donde limitan ese aumento salarial y se traslada a las becas. La verdad que esto son iniciativas que se deben de reconocer y ojalá que el resto de las universidades se sumen a esta directriz enviada de parte de la Rectoría. Y con respecto al tema de la autonomía, que yo quiero dejarlo claro nuevamente, esto es un tema que nosotros no tenemos que interferir. Y la interferencia política es suficiente en este modelo, porque en el modelo es lo más dañino que le está haciendo al modelo universitario que tenemos en Costa Rica y que además somos un ejemplo a nivel mundial. Hace poco me mandaban información de aportes que le ha hecho a la Universidad de Costa Rica y las universidades en general, pero me llamó la atención un dato que pocos conocen, que es el protocolo de Internet que utilizó Costa Rica para la apertura en aquellos años fue realizado por la Universidad de Costa Rica que hoy utilizamos todos los costarricenses, entre otros muchos, como mencionaba ahora la diputada Valladares y que también lo mencionamos en nuestras intervenciones. Estos aportes que ha hecho las universidades, todas, o sea, sin ninguna que se queda atrás, han sido aportes para todos los costarricenses, entonces todos hemos tenido acceso a eso. Pero también es importante hacer una mea culpa, pero no del modelo como tal, yo insisto una y otra vez, sino de las personas que han atentado contra ese modelo y que hoy estamos en una situación de ojo público, ¿verdad? Donde todo el mundo está encima de cualquier
en movimiento, y al final un dato que no se conoce a detalle, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente también Noel, cuando hablamos de superávit, muchas veces no entendemos que ahora, cada año, hay que estar negociando el FES, entonces de cada año va a haber un superávit, depende de las necesidades que tengan las universidades. Si es un tema de infraestructura, por supuesto que uno no va a meterse a comprar todos los materiales en el mismo año y los planos y demás, ¿verdad? Y así con muchos otros temas relacionados. Y aquí yo quiero repetir algo que dije en otra intervención que tuve en otro foro, con respecto a que espero que los magistrados, en virtud de que se ha estado hablando, que se están hablando con unos magistrados para ver cuál es el punto de vista que ellos tienen, sin decir nombres, con quiénes son los que se están hablando, que realmente se defienda ese modelo que Costa Rica decidió hace muchísimos años, que realmente se defienda la autonomía de las universidades y que esa primacía de principios no sea ahora atentado modificando la constitución política. Aquí, para cerrar, repito lo del enfoque. Lamentablemente el enfoque no fue el correcto, porque al final se hizo una comisión que ninguno de los dos informes tiene ningún resultado positivo, porque al final no tiene un para qué. O sea, se hizo, pero un para qué. ¿Cuál fue ese para qué? Hacer una reforma constitucional que nada le beneficia a las universidades. Bueno, en eso definitivamente lamento que se haya enfocado de esa forma, y espero poder tener más espacios para poder hablar con más detalle de este tema. Si no me quedo hablando, así que cierro aquí. Muchas gracias a la diputada Karine Niño por esta nueva reflexión. Y entonces le damos la palabra a la diputada Paola Valladares. Bueno, tenemos también, y lo hablábamos, de ser autocríticos, ¿verdad? No por nada, si bien es cierto, hay superávits, pues hay que ver cómo se renegocia la parte del FES, porque desde el legislativo logramos hacer que haya ya presupuestos plurianuales, ¿verdad? Recomendado incluso por la misma Contraloría para poder hacerle una planificación a largo y mediano plazo y no estar trabajando en el corto plazo, que eso es lo que hace que de pronto haya recursos ya comprometidos para seguir. Es importante seguir trabajando la parte de la distribución. Evidentemente han hecho recortes significativos en cuanto a lo que obedece a convenciones colectivas y todo esto, pero tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Para que haya un poco más de recursos que puedan disponerse para algunos otros sectores. Y no es que no lo hayan hecho. Sin embargo, voy al tercer punto, es la poca comunicación asertiva que ha tenido la institución para dar a conocer todas estas acciones, tanto en investigación, la parte de innovación, todas las medidas y políticas que han ido adquiriendo, que han venido a modificar los momentos de presupuestos abusivos o plazas abusivas, incluso comunicar cómo es que hacen para definir carreras en las sedes regionales, ¿verdad? Porque probablemente ustedes tienen todos los estudios técnicos, pero la ciudadanía no entiende cómo es eso. Y me parece que la universidad debe ser un poco más cercana a sus comunidades en ese sentido. Y no estoy cuestionando la cantidad de proyectos loables y sociales que hacen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la sede de Turrialba me decía Rosibel, 41 proyectos en temas de apoyo sanitario, o sea, con poblaciones indígenas, de acciones sociales, con adultos mayores. No es que no llegan a la sociedad, es que no lo comunican, ¿verdad? Salvo el grupo específico que ha logrado encontrar esa oportunidad dentro de las universidades públicas, ¿verdad? Que no es precisamente el mercado, sino grupos adicionales y de acción social, pero deben comunicarlo. O sea, me parece, es súper importante que la ciudadanía, ustedes tienen la información, es saberla comunicar, que la gente se sienta. De verdad, hay ciudadanos, y lo digo por la sede de Turrialba, incluso del mismo comercio, que a veces dicen, pero uno puede entrar ahí, ¿verdad? O sea, ¿puedo ir o no puedo ir a eso? Debe sentirse esa cercanía. Entonces me parece que son como parte de los retos que la educación superior debe ir teniendo para
que la gente no coma los cuentos, digo yo, ¿verdad?, de esa manipulación política que puede existir, en donde los malos de la película son los universitarios, son las universidades, lamentablemente lo escuchamos en plenario, los chancletudos que se dejan manipular y que caminan. O sea, pareciera que en este país no podemos tener criterio, no podemos hacer, dar a conocer o no podemos cuestionar, ¿verdad? Eso es lo que quisieran algunos sectores de manejar, pero si de verdad la ciudadanía tiene la información, me parece que puede ser un poco menos la presión en ese sentido, porque empiezan a rodarlos como bola de nieve. Y tal vez el trabajo entre universidades, ¿verdad? Me parece que es un buen planteamiento, o sea, unir a veces presupuestos para tener sedes en común. Sé que la inversión en muchas sedes, incluso en infraestructura, ha sido significativa, y lo digo por la sede de Paraíso, por lo menos de la Universidad de Costa Rica. Uno desearía, desde que vive, cuando proviene de territorios alejados, de pues contar con toda la gama, evidentemente, de carreras y opciones, y eso pues es imposible por una condición técnica, ¿verdad? Hay un estudio que ustedes hacen de valor de mercado, pero eso es lo que la ciudadanía tiene que conocer, ¿verdad? Me parece que es uno de los retos importantes que tiene la universidad, y se van a ir transformando hacia nuevas metodologías de enseñanza, como ya lo vimos en este momento de pandemia y de condiciones sanitarias diferentes y de una nueva forma de vida que se han ido acondicionando, y entonces probablemente sea de varias listas, que creo que aquí la tengo y se los puedo llegar y hacer compartir, un poco en lo que se podría ir enfatizando, que eso es lo que yo creo debió haber hecho la misma comisión, hacer esas sugerencias de cómo ustedes deberían de estar trabajando y mejorando en ese tipo de cosas, y no imponiendo qué es lo que debe y cómo se debe operar. Muchas gracias a la señora diputada Paula Valladares. Y vamos a pasar entonces a una ronda final con algunas conclusiones y para que cada persona pueda despedirse. Entonces iniciamos con el señor rector, don Carlos Araya Leandro. Sí, básicamente yo quiero reiterar mi agradecimiento a Alianza por una vida digna, por la organización de esta actividad, a las señoras diputadas, a Noel y a José María, por tener la oportunidad de discutir un tema tan relevante y lastimosamente en boga en este momento. Yo justo en unos minutos salgo con representantes del Poder Ejecutivo, donde vamos a hablar justamente del tema de los recortes presupuestarios a las universidades públicas, una amenaza que pareciera es constante. Conforme pasa el tiempo, las amenazas son desde todo punto, desde todos los ángulos, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, e incluso desde instituciones, perdón que se me quede sin audio por un momento, desde instituciones llamadas a ser garantes de la aplicación de las normativas, como lo es la Procuraduría General de la República o la Contraloría General de la República. Definitivamente estamos ante una situación compleja. Nosotros seguiremos defendiendo como universidades públicas, seguiremos defendiendo la autonomía universitaria, seguiremos defendiendo la universidad pública, porque defender la autonomía y defender la universidad pública es defender el Estado social de derecho del país, es defender la institucionalidad de Costa Rica. Y si algo no podemos perder es justamente lo que nos queda de Estado social de derecho, que fue el que definió el desarrollo del país o el que ha definido el desarrollo del país durante los últimos años. Reiterarles mi agradecimiento, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias al señor rector de la Universidad de Costa Rica, y entonces le pedimos a don Noel Cruz, presidente de la FEUNA, que nos dé sus conclusiones y se pueda despedir. Muchas gracias nuevamente
por el espacio brindado, a todas las personas que nos siguieron durante la transmisión, también a José María, Karine, Paola, don Carlos, don Héctor, también por la moderación del espacio. Me pareció súper enriquecedor los puntos que se plantearon. Como lo mencionaba también al inicio, pues es una discusión que requiere más profundización, ¿verdad? No es solamente dejarnos llevar por lo que plantean los titulares, sino que también hay que ahondar en algunos puntos porque es necesario reiterar la necesidad de hacer énfasis que estamos discutiendo sobre el modelo país a futuro. Las decisiones que hoy se tomen serán trascendentales. Es necesario resguardar el principio de autonomía universitaria como un pilar fundamental de la educación superior pública y que esta crisis, la educación, en vez de salir perjudicada, debe de salir mejorada con un plan de fortalecimiento. Entonces yo quisiera cerrar con eso y agradecer también a las personas que organizaron el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la FEUNA y entonces pasaríamos con el doctor José María Gutiérrez. Y nuevamente muchas gracias, Héctor, a la Alianza por una Vida Digna. Me ha dado mucho gusto compartir con doña Karina, doña Paola, don Noel y don Carlos. Yo quisiera terminar con una idea. La Universidad de Costa Rica tiene un profundo proceso de interlocución, de comunicación con la sociedad costarricense como un todo, y las universidades públicas en general. O sea, somos instituciones que nos debemos a la sociedad como un todo, y por lo tanto tenemos procesos de interlocución con muchos ámbitos en la sociedad. Entonces, pretender, como pretenden ciertos sectores, que sea cierto segmento del ámbito político o económico el que le defina las agendas a la universidad pública, es irrumpir con esa posibilidad de interlocución amplia, democrática, con toda la sociedad costarricense. Las universidades públicas se relacionan con sectores comunitarios, con sectores ambientalistas, con sectores institucionales diversos, con sectores económicos que van desde la pequeña empresa hasta las empresas grandes, con sectores culturales, en fin, con la multiplicidad y la diversidad que caracteriza a la sociedad costarricense. Y no se relaciona únicamente con ciertos sectores políticos y económicos que quieren marcar la pauta de esas instituciones. Entonces, esa posibilidad de interlocución amplia, libre, que funcione en términos de la sociedad como un todo y no en términos de sectores puntuales que tienen sus intereses, eso lo permite la autonomía universitaria. Ese espacio de amplitud, de libertad, de interlocución con muchos ámbitos de la sociedad lo permite y lo garantiza la autonomía universitaria. De ahí la importancia en esta coyuntura fortalecer esta autonomía y no dejar que se debilite en aras de beneficiar a determinados intereses particulares. Es muy importante para el país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José María Gutiérrez, a la diputada Karine Niño. Muchísimas gracias por el espacio, don Héctor, a Alianza por una Vida Digna, a don Carlos. Es un honor compartir con usted, con Noel. De verdad que un ejemplo de estudiante, tiene un gran futuro. A don José María, con mi gran respeto, y a mi gran compañera Paola Valladares, una gran compañera de luchas. Agradeciéndole a todos por este espacio, quiero reiterar que nosotros tenemos claridad, y en mi caso personal, que hay que reforzar la institucionalidad. Y como decía don Carlos, hay que defender ese Estado social de derecho. Definitivamente hay que seguir defendiendo este modelo, el modelo universitario y la autonomía ahora más que nunca. Esa autonomía que incluye sobre todo la libertad de cátedra, la de expresión, la libertad de hacer crítico. Y creo fielmente que esta defensa debe darse además con argumentos válidos, con datos reales y con mucha profundidad, como mencionaba Noel. Y quiero dejar claro que parte de la gran Costa Rica que somos hoy ha sido gracias a las universidades públicas. Y eso no se nos puede olvidar. Y siguiendo la enseñanza de don Rodrigo Facio, uno de los fundadores de nuestro Partido Liberación Nacional, las universidades se defienden y esto será siempre una lucha sin fin. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Karine Niño y entonces las conclusiones de la diputada Paola Valladares. Bueno, creo que esto es
realmente para sentarse y analizar desde la perspectiva universitaria, ¿verdad? Y nosotros, pues desde afuera, seguiríamos generando luchas de cómo proteger lo que ya está consignado en nuestra constitución política. Realmente, y lo decía hace un rato, es intangible el aporte de la educación superior a lo que es el Estado Social de Derecho y a lo que es la institucionalidad de este país y a lo que hoy nos diferencia en medio de una pandemia de lo que viven países hermanos, y lo vemos con nuestros países del norte y del sur, lo que viven en este momento. Entonces, y lo decía Rodrigo Facio, la universidad, esa visión de futuro, una universidad moderna, y básicamente es lo que seguimos haciendo, ¿verdad? Y debería de seguir generando, porque en esa diversidad de oferta que pueda establecer la educación superior, evidentemente no importa el plan que tengamos para el desarrollo futuro, va a estar encajada dentro de la educación superior, porque voy a poder escoger hacia dónde es lo que más conviene yo como ciudadano y como país. Entonces, ojalá se den espacios más de estos, ¿verdad? Y que podamos seguir pues discutiendo y analizando temas más puntuales. Hoy eran 3 temas que al final se vuelve muy corto el espacio para poder abordar. Me parece reiterar pues la parte de comunicación. A veces ustedes hacen grandes esfuerzos en innovación y en desarrollo, ¿verdad? Y uno lo ve, pero falta esa comunicación para que el país se dé cuenta de la importancia o valore todo lo que la educación superior le aporta. Desmitificar eso de que todo el 8% del PIB va para la educación superior. Evidentemente es una parte y ni siquiera se recibe siempre el 8% porque va a ir en función de lo que las condiciones económicas del país. Si no hay PIB no habrá transferencia de recursos. Entonces, más allá de tratar de eliminar la educación superior, es fortalecerla, y para fortalecerla, evidentemente tenemos que comenzar por proteger lo más valioso, y es la autonomía que está ya así consignada en nuestra constitución política. Aquí estamos pues para servirle, ¿verdad? Y quedo a la orden para cualquier otra discusión o enriquecimiento más bien por parte de ustedes tan conocedores en este ámbito. Muchas gracias. De parte de la Alianza por una Vida Digna, ha sido realmente un honor contar con ustedes hoy aquí para conversar sobre ese tema. Es una convicción profunda de la Alianza por una Vida Digna, que es con la reflexión serena, con argumentos, que podamos hacer un debate serio como el que hemos tenido el día de hoy, que construimos democracia y que podemos fortalecer realmente la democracia. Y si pudiera resumir, para no abarcar más tiempo, lo que nos ha llegado de comentarios de las personas que han estado siguiendo la actividad, tendría que decir que se señala que es realmente en el fondo la defensa del Estado Social de Derecho, como ha sido señalado por ustedes en realidad, lo que está de fondo aquí. Es decir, no solamente defender la universidad, sino que es en el fondo es el concepto de Estado Social de Derecho, que involucra a las universidades públicas, que involucra el Código de Trabajo, que involucra la Caja Costarricense del Seguro Social, que involucra una serie de instituciones que han sido construidas a lo largo de nuestra historia con aportes muy importantes de diferentes sectores, y que es lo que permite tener la Costa Rica que hoy tenemos y que queremos mejorar. Entonces, de la Alianza por una Vida Digna, les agradecemos. Realmente creo que han sido aportes muy valiosos, y como siempre acostumbramos a hacer, estará el video disponible, pero además lo subiremos a YouTube para que desde YouTube pueda ser compartido también ampliamente por muchas personas y profundizar esta reflexión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias.